Estamos todos. Bueno, muchísimas gracias por anotarse y por participar. Esta es una de las... la UCEMA tiene un montón de otros seminarios, webinars y charlas, pero esta es una de las... El primero de una serie de charlas que vamos a tener en materia de impuestos y finanzas, en las que voy a formar parte yo con expertos en la materia, en distintas cuestiones que nos parecieron interesantes discutir con el Club de Finanzas y en la UCEMA y demás. En esta primera reunión, el tema es IRA en USA. Nos gustó el nombre, le pusimos IRA en USA, nos pareció que era ganchero. Veremos si es el caso. Para participar de esta charla, quien va a exponer en su carácter de experto en el tema es Juan Aricho, contador, abogado, LLM en International Law por la Universidad de Miami. Está validando, está rindiendo el bar y validando para CPA en Estados Unidos, con estudio contable y jurídico en Argentina, en Uruguay y oficinas en Miami. Así que bueno, gracias Juan por participar. Y bueno, nada, a modo de introducción, si bien Juan después va a pasar por el tema, el IRA es la última de las reformas tributarias en Estados Unidos. Es una ley, por lo menos en su título, que busca combatir o reducir la inflación en Estados Unidos, con unas cuantas polémicas en quizás disociación de lo que se supone que se busca y lo que ocurre. Pero interesante, indudablemente Estados Unidos sí tiene es un mercado gigantesco, así que cualquier reforma tributaria que pase ahí impacta en los negocios no solo en Estados Unidos, sino a nivel del mundo. Vamos a hablar de la reforma tributaria, también pareciera que da pie a una reforma mundial que se está discutiendo en materia tributaria, así que vamos a tratar esa cuestión. Después, como segundo punto, es lo que hace intercambio de información con Estados Unidos, intercambio de información a nivel mundial desde y hacia Estados Unidos, qué información recauda Estados Unidos y cuál pareciera que va a brindar. Y cerramos con la idea de lo que está hoy discutiéndose, y se supone que la semana que viene se firme, vamos a ver si se firma o no, que es el intercambio de información automático entre Argentina y Estados Unidos, y vamos a hablar al respecto. Cualquier duda que tengan, idealmente escríbanla por el chat, yo se la paso a Juan, simplemente como para no interrumpirlo. No sé, Juan, si preferís eso o preferís que te habiliten el micrófono eventualmente, pero eso como vos más quieras. Como vos quieras, ningún problema. Entonces, como quieran. No, Levanten la mano por las dos. Pongan el símbolo claro. para levantar la mano y les habilitamos el espacio. Sí. Así que háganla en vivo o escriban como ustedes quieran, pero sí, por favor, levanten la mano para que les demos el espacio. Bueno, dicho todo eso, Juan, te dejo el espacio para que arranques. Bueno, muchas gracias, Tomás, y de la universidad por invitarme a participar de este ciclo de conversaciones. Son temas muy candentes y bueno, ojalá que podamos aportar algo y por favor, la idea es que sea dinámico, lo menos estructurado posible, así que no duden en consultarme, interrumpirme, no tengo ningún problema, ¿sí? Voy a compartir pantalla a los fines de compartir la presentación. ¿Se ve, no es cierto, ahí, Tom? ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, bien, como Tomás explicó recién, un poco la idea sería hablar del Inflation Reduction Act, que es una ley que salió hace muy poquito, vigente en Estados Unidos. Después, hace muy poco también, la FinCEN y el gobierno americano reguló lo que es el Corporate Transparency Act. Básicamente es el reporte de beneficiarios finales de ciertas entidades, así que vamos a ver cómo eso influye más que nada desde el punto de vista latinoamericano y quienes tienen entidades creadas en Estados Unidos, qué tipo de información es la que se tiene que brindar. Luego también vamos a repasar cuáles son los sistemas de intercambio de información vigentes al día de hoy, por lo menos los dos grandes pilares. Vamos a hablar algo de la OCDE, pero la idea es focalizarnos en lo que es intercambio de información a nivel global. No sé vos, Tommy, si podés mutear a todos.
porque por ahí algunos que no les estén van a Sí, perjudicar el audio. ya estaba. Ah, buenísimo. Lo que pasa es que tardó en aparecerme el cuadradito, pero lo voy Ni un muteando. problema. Y bueno, y por último, el intercambio de información entre Estados Unidos y Argentina, hoy vigente y por firmarse un nuevo acuerdo. Así que bueno, eventualmente muchos querrán que empiece de atrás para adelante, pero bueno, la idea es un poco ordenar la presentación para llegar hasta el último tema, que es el que quizás más tiempo de diálogo y demás genera. ¿Sí? Bueno. ¿De qué se trata esta nueva ley que mencionamos? ¿Sí? Que el nombre un poco tiene el efecto de querer reducir la inflación. Por ahí mi criterio es que es un nombre más comercial, porque no sabemos o no se tiene certeza de cuál va a ser realmente el efecto sobre la inflación en Estados Unidos. Todos sabemos que viene creciendo y que eventualmente se va a mantener durante un tiempo, ¿no? Habrá que ver. Pero en definitiva se aprobó en agosto de este año. Y el principal antecedente que tiene esta ley es el proyecto que Biden presentó apenas asumió como presidente, que si lo recuerdan es el Build Back Better Act, en donde había propuestas realmente significativas en cuanto a las reformas tributarias. Entre las más importantes o las que más conocimiento se tomó fue aumentar la alícuota para corporaciones americanas del 21 al 28, luego las alícuotas para individuos del 37, que es la máxima alícuota, al 39.6, y luego también se habló de duplicar el Guilty Tax. Bueno, en definitiva, cuando se presentó este proyecto, se aprobó en lo que sería la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, y luego en el Senado los mismos demócratas fueron los que estuvieron en contra de algunos, y bueno, eso generó que no se apruebe, y a raíz de eso se profundizaron algunas conversaciones y discusiones, y nace entonces esta nueva ley, en donde, bueno, a nivel fiscal no es tan agresiva como se planificaba inicialmente, y también incorpora cosas que también estaban en ese proyecto, y básicamente lo que apuntan es a bajar el déficit fiscal en $300 billones aproximadamente en un plan de 10 años, ¿sí? En donde se enfoca principalmente en 3 áreas, ¿sí? La normativa es larga, pero realmente el esqueleto está armado por estos 3 conceptos, en donde en primer lugar apunta en el sistema de salud y básicamente una intervención mayor del Estado a la hora de controlar los precios de ciertos medicamentos, a la hora de negociar los mismos, establecen topes máximos que los afiliados al Medicare van a poder o tienen que poder gastar en el año hasta $2.000. Bueno, en definitiva una serie de medidas que implican una mayor intervención por parte del Estado y mayores subsidios. También se postergan los beneficios del Obamacare, ciertos subsidios se postergan 3 años más, con lo cual, bueno, a muchos nos resultará familiar porque son medidas de tinte bueno, de estado intervencionista y que quieren tener cada vez más participación, en donde apuntan a que controlando los precios y dándole mayor poder de negociación a entidades estatales, justamente van a tener más controlados los precios a nivel general. Eso con relación al sistema de salud. Luego se hace un fuerte enfoque en afrontar todos los requerimientos y demás cuestiones vinculadas al cambio climático, en donde hay incentivos importantes a la producción de energías renovables, política para la reducción de emisión de carbono y incentivos fiscales para el uso de determinados productos que están vinculados justamente con el uso de estas energías renovables. Por ejemplo, hay un crédito de $7.500 para quien use autos eléctricos. Por eso en su momento hubo mucho revuelo con Tesla y demás, porque en definitiva está bien que se tienen que cumplir algunas condiciones de cuándo se compró el auto y qué condiciones tienen las baterías, pero a cualquier persona que compre un auto eléctrico se le va a dar entonces un crédito fiscal de $7.500, ¿sí? Con lo cual, bueno, esto, como les decía, en su momento fue algo que se puso sobre la mesa, se debatió mucho dando vuelta en las redes y demás. Se espera que, vinculado a las acciones de Tesla, acciones de todo este tipo de entidades, bueno, los que están en el rubro financiero entienden que este tipo de empresas realmente hacia el futuro, con toda esta inyección de dinero y cómo está fomentando Estados Unidos esta actividad, van a tener lugar a un crecimiento importante, ¿no? Bueno, y el último, quizás el que más nos importa para esta charla, es la parte fiscal y que propuso y que en definitiva se legisló, en donde podemos mencionar 3 puntos concretos, que son la creación de un impuesto del 15%, que se le dice Corporate Tax Reform, en donde se definió una nueva tasa, ahora lo vamos a ver en detalle,
para ciertas empresas, que también vamos a revisar, que es algunas nada más, porque requieren un volumen importante de actividad. Luego se aplica un nuevo impuesto a la recompra de acciones por parte de empresas públicas de Estados Unidos del 1%. Y algo que me parece que también puede llegar a prestarse al debate hoy es realmente una inyección importante al IRS para que cambie un poco su funcionamiento. Los que están familiarizados con el sistema tributario americano, por ahí sorprende cómo una economía del primer mundo funciona con un sistema de recaudación y con una agencia de recaudación que es bastante retrógrado en muchos aspectos, que sigue existiendo el fax, que siga existiendo el tema de llamar por teléfono y que tenga que estar 2 o 3 horas hasta que te atienden. Bueno, los que están en el día a día con Live me entenderán seguramente, a los que no, bueno, seguramente los sorprenderá porque uno a priori no lo podría creer, pero bueno, en definitiva, toda esta inyección y toda esta reforma que se hace sobre Live va apuntado un poco a mejorar todo eso, ¿sí? En números, esto es información oficial. Fíjense, los 300 billones de dólares en este plazo de 10 años que se quieren recuperar en cuanto a déficit, en gran parte van a ir 313 billones de dólares provenientes de este nuevo impuesto, el 15% del Corporate Minimum Tax, y 124 billones van a venir de resultados de fiscalizaciones, en definitiva un mayor o mejor o más eficiente funcionamiento por parte del fisco americano, ¿sí? Concretamente, este Minimum Corporate Tax pretende atacar ¿qué cosa? Bueno, hay empresas, básicamente las que están dentro del S&P 500, que son las más grandes a nivel de Estados Unidos y también, lógico, a nivel mundial, en donde son extremadamente redituables a nivel contable, pero luego cuando uno llega a la utilidad impositiva y aplica la alícuota del 21%, la alícuota efectiva que se termina aplicando, en muchos casos, es bastante inferior al 15%, o nula o bastante baja. Entonces, un poco viene a atacar ese tipo de problema que está teniendo Estados Unidos, y fíjense que el nivel de recaudación es bastante significativo, ¿no? 300 billones de dólares en 10 años. Entonces, ¿por qué el 15%? Bueno, acá un poco si hacemos historia, sabemos que hoy está latente el Pilar 2 de la OCDE, en donde justamente uno de los precursores de todo esto fue Biden, establecer un mínimo corporativo a nivel global, que sea el 15% para grandes corporaciones, donde, bueno, a pesar de que está bastante avanzado a nivel OCDE, en su momento se habla de que se iba a presentar o empezar a imponerse en el 2023, realmente yo no creo que pase, quizás se estira para el 2024 o más adelante, porque requiere de mucha organización de todos los países intervinientes, pero lo que hizo Estados Unidos es legislar y tener una normativa que aplica entonces una alícuota del 15% para ciertas empresas que quizás no son las mismas o no se toma la misma base que se toma según el ordenamiento del Pilar 2, pero sí estamos hablando de algo parecido. Van a ser cosas distintas, ya veremos después cuando la OCDE efectivamente implemente cómo se ayorna o no se ayorna Estados Unidos a eso, pero yo creo que la naturaleza es la misma, ¿sí? Donde desde cuándo se va a empezar a aplicar en Estados Unidos, desde el 2023, y aplica, fíjense, para empresas americanas que tengan resultados anuales superiores a $1 billón, ¿sí? Con lo cual el espectro de aplicación es bastante bajo, de hecho se espera que sean entre 125 y 150 empresas nada más. Bien, lo que viene a hacer esto, más allá de que claramente ya está estudiado que sobre esas empresas pueden llegar a tener una recaudación significativa y que va a aplicar a prácticamente muy pocas empresas y que en definitiva al resto de los mortales no le debería interesar mucho, yo creo que sí es un tema que tenemos que poner sobre la mesa, y de última después lo debatimos entre todos, pero a mí me parece que esto es un puntapié sobre, bueno, ahora lo que está regulando es una alícuota para grandes corporaciones, en donde si el día de mañana también está regulado a través de OCDE, ya vamos a hablar de que está regulado a nivel mundial, y ¿quién no nos hace pensar de que por ahí puede llegar a aplicar algo similar, pero para empresas que ya no sean de esta magnitud, sino que ya se aplique un tipo de alícuota general para empresas más de la diaria, y que eso también termine repercutiendo en una mayor presión fiscal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estos son los principales, los primeros puntapiés que están dando sobre este tema, y bueno, pero vamos a hablar mucho más sobre esto en el futuro, vamos a ver mucho, ¿sí? Hay tecnicismos sobre normativa que si luego les interesa lo podemos hablar, pero
básicamente ataque este problema que es las diferencias entre las utilidades contables y las utilidades impositivas, y va a recaer sobre empresas americanas con utilidades netas mayor a $1 billón que hayan tenido ese promedio en los últimos 3 años. Hay algunas entidades que están afuera, como por ejemplo los REITs, por ejemplo algunos fondos regulados, las S-Corp, ¿sí? Y a su vez todos los grupos económicos internacionales que tengan alguna empresa en Estados Unidos también va a aplicar, y quizás la diferencia con el Pilar 2 de la OCDE, que en cuanto a Pilar 2 de la OCDE, que dice, son grupos consolidados cuyos ingresos en conjunto superen los 750 millones de euros. En este caso se habla de que se hace el análisis sobre las empresas, sobre cada empresa y no a nivel corporativo conjunto, consolidado. Son algunas diferencias que, como les decía, sabemos que ya existen. Deberemos ver el día de mañana cómo van lidiando los dos sistemas, ¿sí? Bueno, les recuerdo cualquier cosa, si me quieren interrumpir o preguntar, obviamente lo pueden hacer. Hay unas cuantas preguntas igual, pero están en el, Bueno. en el chat y son sobre Después la las veo. parte del intercambio, así que... Bien. Ya vamos a llegar. Voy rápido con esto porque sé que es lo que más interesa, me parece. Con relación al segundo impuesto que impone esta normativa, es lo que les mencioné rápido antes, que es el buyback, que es la posibilidad de las empresas que cotizan en bolsa americanas de recomprar sus acciones. En realidad, cualquier empresa lo puede hacer. Lo que hace este impuesto es grabar específicamente a empresas con cotización pública que tengan domicilio en Estados Unidos, grabar con un 1% del valor de mercado. ¿Está bien? Esto tiene un fin 100% recaudatorio, en donde por ahí hay alguna cuestión a nivel de inversores que puede llegar a interesar, si tengo acciones de tal compañía o no. Como dato de color, lo agregué acá porque me parece interesante, en realidad en el primer cuatrimestre del 2022, ¿sí? Si nos paramos en marzo 2022 y anualizamos hacia atrás, la cantidad de operaciones de recompra de acciones de las compañías de S&P 500 llegó al $1 trillón. Entonces fíjense que es un volumen extremadamente grande. Y obviamente que se dio también por esto, ¿no? Porque se sabía que se venía una normativa que iba a grabar este tipo de operaciones. Habitualmente las empresas de este calibre, con los excedentes, los terminan volcando en recompra de acciones, pago de dividendos, pago de deuda o inversiones. Bueno, básicamente la recompra de acciones tiene la posibilidad para el accionista que se queda, mejora su situación porque hay menos acciones circulantes, con lo cual tiene un porcentaje mayor sobre los resultados. Y para el que tiene y le recompra, bueno, en definitiva también una forma de realizar la inversión, ¿no? También hay algunas exenciones en cuanto a cuando sean las recompras por reorganizaciones empresariales, cuando sean menor a $1 millón, cuando sean como contribución a ciertos planes de retiro o cuando sean como pago de dividendos. ¿Quiénes fueron las principales compañías que hicieron este tipo de operaciones? Fíjense, Apple, Meta, Google, Bank of America, Microsoft. Bueno, pues esas fueron las principales que estuvieron involucradas en esto, ¿sí? Bueno, con relación al funcionamiento del IRS y este fondo que les explicaba, esta inyección de dinero que va a haber, básicamente se prevé en los próximos 10 años de que se fondea el IRS por unos $80 billones. Para que ustedes tengan una idea, en el acumulado, ¿sí? Son $150 billones en los últimos 10 años, y ahora se estaría casi por la mitad multiplicando, ¿sí? Con lo cual realmente yo creo que se vienen cambios importantes en cuanto al funcionamiento del IRS y en cuanto a las fiscalizaciones que va a haber, ¿sí? Hasta hoy, si ustedes, como les decía antes también, si están familiarizados con el funcionamiento, es increíble que funcione de la manera como funciona. Entonces realmente yo creo que va a haber una modernización importante en el sistema, y a su vez va a haber más recursos a los fines de atención al contribuyente, pero también para fiscalizar. Esto no va a ser inmediato, claramente va a haber capacitaciones. El IRS notificó que ya se toman 4.000 personas en lo que va del año y esperan terminar con 5.000 personas en total. Y bueno, ellos tienen como una matriz de fiscalización que funciona con bastante lógica, que es decir, bueno, si tenemos contribuyentes incumplidores y cumplidores, vamos a focalizarnos en auditar a los incumplidores, ¿sí? No gastemos recursos, compliance y demás, en auditar a quienes cumplen. Y eso básicamente ellos lo definen en dos tipos de errores, o sea, auditar a quien no corresponde, ¿sí?
genera dos tipos de errores distintos. Entonces, el hecho de acá es decir, bueno, lo que propone es disminuir esos índices para que cada inspección que se inicia tenga sentido, realmente se logre recaudar y se focalicen los esfuerzos en auditorías que correspondan y que sean viables, con resultados viables justamente. Entonces, es la lógica, ¿no?, con la que debería funcionar cualquier tipo de entidad recaudadora. Así que bueno, estamos preparados, yo creo que se vienen mayores controles del IRS y eso es cambios en cuanto al funcionamiento, entonces seguramente lo veremos. Bueno, dejando un poco de lado esta ley, hace muy poquito se reguló lo que es una ley que se había aprobado en enero de 2021, que tiene que ver con ahora la obligación de informar a los beneficiarios finales de ciertas entidades, ¿sí? Lo que se denomina Corporate Transparency Act, en donde en septiembre de 2022 se reguló y básicamente el objetivo de esta normativa es prevenir el lavado de activos, anti-money laundering, terrorismo, corrupción y demás. ¿Cuándo está vigente o desde cuándo? Bueno, desde enero de 2024, ¿sí? Con lo cual tenemos todo el 2023 para pensar y estructurar como corresponde. ¿Y quiénes son los que están obligados? Bueno, básicamente cualquier tipo de entidad que tenga algún tipo de negocio en Estados Unidos, ya sea una entidad local, americana, o sea una entidad extranjera, pero que tenga algún pie por algún motivo, ¿sí? Dentro del territorio americano. La normativa lo nombro, los identifica como reporting companies. Estas empresas van a ser las que van a estar obligadas a hacer la presentación. Por ahí se habla de si los estados que recaudan información son los obligados a informar. No, en teoría, por el análisis de la normativa, quienes van a ser obligados van a ser las propias compañías, y hay penalidades importantes que llegan hasta los $10.000 o hasta también prisión de hasta 2 días. Eso tiene que ver con ya sea la no presentación o presentación con información fraudulenta, que no es la que corresponde. Hay algunas excepciones, básicamente grandes compañías o compañías que están en rubros en donde ya hay un compliance importante y se espera que estén bajo la órbita de Corporate Transparency Act más de 32 millones de empresas, ¿sí? Con lo cual el espectro es bastante grande, ¿no? ¿Qué me interesaría recalcar acá? Que por ahí mucho también se habla del tema de los trusts. Hoy, básicamente, ¿qué dice la normativa? Los beneficiarios finales son aquellos que tengan el 25% del control, o sea, o el derecho político o del derecho económico. Es decir, puedo tener acciones de una compañía, ya sea una corp, o puedo tener un membership interest de una LLC, que tenga un inmueble en Florida, ¿sí? Bueno, si tengo más del 25%, ya sea del derecho a voto, por ahí el derecho a voto se asocia más a una corp, pero en las LLC también existe, pero si tengo más del 25% del derecho a voto o del 25% del derecho económico, es decir, dividendos en las corps, o resultado en definitiva en una LLC, ya corresponde que sea informado porque soy un beneficiario final, ¿sí? También la norma define que si por algún motivo no se puede establecer quiénes son, o cómo, no quiénes son, sino los porcentajes, si hay una persona que tiene el control sustancial sobre la compañía, esa persona va a ser el beneficiario final independientemente del porcentaje que tenga sobre la compañía. Hay algunas excepciones como menores, empleados, futuros herederos, y acá entonces entramos en cómo afecta esto a los trusts, ¿no? Y con relación a los trusts, la norma es clara, entiendo yo, ¿sí? En que los trusts irrevocables, en donde realmente se puede probar la discrecionalidad, la independencia del trustee. Básicamente el trustee es quien ejerce el control, con lo cual si se va a reportar, pero se va a reportar el nombre del trustee, no se va a reportar quiénes son o el settlor o los beneficiarios del trust, ¿sí? Ahora bien, si en base al contrato de trust no es irrevocable, ¿sí? Es revocable, claramente ahí ya es también clara la normativa, que sería el settlor el que tiene que estar reportado. Y eventualmente, cuando hay beneficiarios, un único beneficiario que tenga la potestad o el derecho de poder demandar al trust para el cobro de sus beneficios o tomar de alguna manera decisiones que le permitan retirar o no a activos que tiene el trust, en ese caso el beneficiario final va a ser el beneficiario del trust, ¿sí? La normativa también habla de special agreements, es decir, que ahí entiendo que podemos empezar a hablar de otro tipo de figuras como fundaciones y demás. Entonces, bueno, todo este tipo de estructuras
van a dar que hablar, y sí me da cierta tranquilidad el hecho de decir, bueno, un trust irrevocable no va a tener la necesidad de estar informando hoy los beneficiarios o las partes, ¿sí? Con relación a la figura del trust irrevocable, bueno, me han hecho muchas preguntas sobre más que nada el concepto y la aplicación. Yo creo que va a ser una figura que ya se está empezando a usar cada vez más. Hay quizás una traba mental en los latinos, especialmente los argentinos, en el uso, por esa cuestión del desapoderamiento, de lo que implica, pero realmente cuando logremos entender de que funciona y funciona bien, va a ser una herramienta de planificación que va a estar sobre la mesa en más de uno, ¿sí? Un tema que me interesa recalcar es que esto no deja de prender, ¿no es cierto?, una luz amarilla o roja, decir, bueno, en definitiva Estados Unidos, que fue siempre considerado uno de los principales países o jurisdicciones offshore por una cuestión de privacidad y confidencialidad de la información, el hecho de que ahora existe un reporte que se va a realizar a la FinCEN, que sería el organismo recaudador, no recaudador, es que la UIF de Argentina, perdón, y que en teoría está respaldo y hay garantías de confidencialidad y privacidad de esa información. El Código Americano, en la sección 31, ¿sí?, dentro de la subsección, sección 31, subsección 53-36, establece la potestad para que si hay un requerimiento de un país del extranjero, haya o no haya convenio, ese informe se pueda presentar y se pueda informar. Con lo cual, claramente deja abierta una puerta a que efectivamente esa información el día de mañana se pueda compartir sin la necesidad de la firma de un convenio, ¿sí? Y sin la necesidad de que sea una orden judicial. Puede ser una orden administrativa de algún fisco, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, eso es importante recalcar y está establecido específicamente en la normativa. Bien, ahí lo remarqué en amarillo para que el que quiera consultar la normativa lo pueda hacer. Bien. Con relación a los plazos de presentación, como les decía al principio, hay un tiempo bastante prudencial para poder estructurar, porque todas las entidades que estén creadas o a crearse antes del 1 de enero del 2024, ¿sí?, van a tener hasta básicamente todo el año 2024 para hacer la presentación. Y las empresas que se creen luego de enero de 2024 van a tener 30 días posteriores a la creación para hacer el reporte. Y cualquier cambio que haya de ahí en adelante va a haber 30 días para informarlo. Todavía la plataforma para la presentación está en pleno desarrollo, todavía el FinCEN no ha hecho ninguna comunicación al respecto, así que va a estar claramente antes del primer vencimiento, así que bueno, esperaremos novedades con relación a eso. Bien. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es Sí. la idea de qué se entiende por beneficiario final y si el tema es quién tiene a partir del 25% o quien tiene más del 25%. Sí, bueno. ¿Qué se entiende por beneficiario final? Es quien ejerce el control sustancial del negocio o quien tenga el 25% por lo menos del derecho a voto o el derecho económico. Entonces, okay, a partir del 25. La pregunta puntual era esa, si era a partir del sí. 25 o 25 más, que similar a lo que es el PIFIC y otras cosas. Bueno, si Claro, se ha ayornado a normativa internacional y acá para llevar un caso práctico, si yo tengo un LLC con un inmueble en Florida, en donde tengo dos personas individuales, independientemente de, a ver, estamos hablando de que son los dueños de la empresa porque tienen el 50% cada una, bueno, claramente esas dos personas van a tener que ser reportadas. Ahora, si yo a ese LLC, en vez de dos personas, le pongo 5 personas que tengan el 20% cada una, a ver, por la definición taxativa de la norma, no sería en beneficio del final por el hecho de que tienen menos del 25%. Ahora, ¿quién tiene el control sustancial del negocio? Bueno, ahí estará un poco el secreto de cómo uno refleja la información en el contrato para ver si hay un manager, dos managers, básicamente en la práctica quién es el que toma la decisión para ver si se puede o no probar que tenga el control no sustancial una sola persona o varias, ¿está bien? Así que bueno, eso sería el concepto de beneficiario final. Bien, y después dos preguntas, las dos de Ignacio Echeverry, vinculadas con la parte de lo que es la información de FinCEN y la posibilidad de compartirla. La primera es, ¿el requerimiento de FinCEN sería genérico para cualquier persona argentina o tiene que ser un pedido específico sobre una persona o eventualmente puede ser automático? No, a ver, lo que dice la normativa, el código,
cuando vayan a esa sección van a ver que se ayorna bastante a lo que está dispuesto luego en los convenios bilaterales de intercambio de información y eventualmente si se firma con Argentina Uniga, pero cualquier orden judicial o requerimiento de una autoridad administrativa como un fisco tiene que tener su fundamento. Entonces ahí se alinea con lo dispuesto en los ya firmados acuerdos bilaterales, ¿sí? Bien. Y vinculado con esta misma idea es ese pedido administrativo. Puede ser de cualquier organismo o tiene que ser la autoridad fiscal o el equivalente de la UIF. Mira, en los contratos que vamos a hablar en un ratito, habla de entidades recaudadoras, ¿sí? En el código, si mal no recuerdo, la definición es entidades administrativas. Entonces, le da un espectro mayor el código americano al pedido que le puede hacer la FinCEN. Pero eventualmente luego eso lo confirmamos, pero es así, ¿sí? Claro, esas son las preguntas que hay por ahora, así que... Vale. Bueno, en cuanto a los sistemas de intercambio de información vigentes a nivel mundial, hoy creo que ya todos más o menos sabemos de la existencia de dos, que uno es CRS y el otro es FATCA. CRS básicamente es un intercambio automático de información financiera que fue desarrollado y aprobado por la OCDE en el 2014, en donde brinda información más que nada financiera, de cuentas bancarias y de personas humanas, no de sociedades, de entidades o de cuentas que estén fuera de la jurisdicción de residencia fiscal de la persona a la cual estamos hablando, ¿sí? ¿Qué datos se proporcionan? Y esto, reitero, de manera automática. Al 31 de diciembre de cada año, las entidades tienen la obligación de hacer la recopilación de esta información y hasta septiembre del año siguiente, básicamente, es la obligación, el deber de informar. ¿Qué se reporta? Datos personales del titular, número de cuenta, identificación de la entidad donde está radicada la cuenta, el saldo de la cuenta al cierre del año. Si fue cerrada antes del fin de año, se informa el último saldo antes del cierre. Y en caso de cuentas de custodia que generen dividendos, intereses y demás, también se informan ese tipo de operaciones, ¿sí? Importante recalcar, por eso está marcado en amarillo, porque hay una diferencia importante con FATCA, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar, que sería el acuerdo que va a estar firmándose en teoría con Argentina. Porque FATCA no va a estar, o por lo menos en todos los acuerdos que ha firmado hasta ahora, no me animo a decir todos porque no leí los 113, pero sí leí bastantes y está el modelo en donde Estados Unidos no reporte el saldo de la cuenta. Ya vamos a ver qué tipo de cosas reporta, pero sí se hace a través de CRS. Bien, es importante mencionar que Estados Unidos no está en CRS, por eso es la gran ventaja que al día de hoy tenemos, que Estados Unidos no reporte por no estar dentro de CRS. Y básicamente hoy, ¿quiénes son los miembros? Bueno, gran parte de todos los países, o de los importantes, ¿no? 119, y me interesó marcar acá que están casi todas las jurisdicciones offshore que uno por ahí piensa que se usan para lavado de dinero y demás, bueno, casi todas están, si no son todas, y quienes están afuera son Estados Unidos básicamente, y después Ciudad de Estado, Vaticano, después tenemos países de Egipto, Marruecos, Paraguay, entre algunos otros, ¿sí? Esto en cuanto a CRS, ¿bien? En cuanto a FATCA, que es justamente lo vinculado y lo relacionado al acuerdo que se puede estar firmando con Argentina, esto fue una ley que se aprobó antes de CRS, en el 2010, y entró en vigencia en el 2013, en donde obliga a dos tipos de sujetos. Por un lado, a las entidades financieras del extranjero a reportar a Estados Unidos los saldos de las cuentas bancarias pertenecientes a los ciudadanos o residentes americanos. Entonces, por un lado, obliga a las entidades financieras del mundo a reportarle a Estados Unidos la existencia de estas cuentas bancarias, y por otro lado, obliga a los ciudadanos y residentes americanos a informar anualmente, cuando se presente el tax return de cada persona, a anexar un formulario específico en donde esa persona declara todos los bienes que tiene en el extranjero sobre un valor de $50.000. ¿Está bien? Esos serían los obligados hoy a nivel FATCA, o sea, es una normativa que aplica a nivel local para los residentes y ciudadanos y a nivel internacional para todas las entidades financieras. Y hay información que se brinda siempre en relación a personas físicas. ¿Bien? Y hay graves penalidades en caso de incumplimiento, que son básicamente el 30% de los valores que se habrían retenido. Eso es para las entidades financieras, pero hay también penalidades fuertes para el americano que no presenta este formulario cuando presenta sus declaraciones juradas anuales. Esto se impuso en aquel momento
como básicamente de manera unilateral por parte de Estados Unidos, donde obligó prácticamente a todos a empezar a reportar la información. Entonces eso generó de que muchos países empezaran a querer negociar con Estados Unidos, decir, bueno, a ver, vos me estás pidiendo un montón de información a mis entidades financieras, pero vos no me estás dando nada a mí, de mis ciudadanos y mis residentes que están con alguna cuenta bancaria o lo que fuera abierta en Estados Unidos. Entonces surge lo que son los IGAs o Intergovernmental Agreements, que básicamente ¿qué son? Acuerdos relacionados con la base de FATCA, en donde Estados Unidos puede o no empezar a brindar información. Hay dos tipos de modelos, ¿no? de GIGAs. El uno es que justamente está hablando que se va a firmar con Argentina y es el que se ha firmado en su mayoría. De 113 acuerdos que ya tiene Estados Unidos firmados, 99 son modelo 1. ¿Qué implica eso? Que básicamente las entidades financieras de los países firmantes acuerdan enviar la información recabada a su organismo recaudador y ese organismo recaudador luego le reporta la información al organismo recaudador del otro país. Es decir, en este caso las entidades financieras de Estados Unidos le reportarían, ya vamos a ver qué tipo de información al IRS y el IRS notificaría a AFIP. ¿Sí? Bueno, eso como funciona el modelo 1. Y está sujeto a una cuestión que se llama Safeguards and Infrastructure Workbook, que es una serie de garantías en cuanto a seguridad y confidencialidad de la información, que no es un tema menor. ¿Sí? Mucho se ha hablado de que en los anteriores casos o negociaciones para firmar el acuerdo no se cumplía con lo dispuesto en esta normativa específica de Estados Unidos en cuanto a las garantías de seguridad de la información. Ahora se dice que estaría todo encaminado para que esto se cumpla. Ya vamos a ver realmente qué es lo que tiene que cumplir y si realmente estamos encaminados o no. Eso en realidad lo saben ellos, pero vamos a dar algunos tips sobre eso. Pero es importante destacarlo, porque fue lo que hizo trabar en la firma del acuerdo hasta ahora, en teoría. Y luego, el modelo 2 es básicamente un reporte directo de las entidades financieras del país firmante a la IRS, ¿bien? Y no es recíproco. Hay un tema importante a saber. Hoy, si uno entra a la página de FATCA, vamos a ver que hay más de 1.500 entidades financieras establecidas en Argentina que le están brindando información a Estados Unidos. Con lo cual, esta especie de modelo 2 no implicó ninguna firma específica, pero se está reportando ya, o sea, desde Argentina, ¿no? Desde Argentina a Estados Unidos hay 1.500 o más entidades suscritas que están reportando, ¿bien? Con lo cual, la firma del acuerdo claramente va a ser modelo 1 y va a ser recíproco. Sí, Estados Unidos va a empezar a brindar información a Argentina. Ya vamos a ver en la práctica qué pasa. ¿Sí? Un poco para entrar en contexto de todos estos acuerdos, los gigas, ¿qué tiene firmado Estados Unidos? Les decía que son 113 al día de hoy, en donde fíjense en Europa representa el 40%, América el 28%, Asia el 24%, África y Oceanía se llevan la diferencia. Modelo 1 y modelo 2, modelo 1 el 88%, y dentro de América, si dividimos en Sudamérica por un lado y el resto de América, fíjense que lo tiene firmado con 8 países, donde tenemos Chile, Brasil, Colombia, Curazao, Guyana, Trinidad y Tobago, Perú y Paraguay. Los últimos dos están en sustancia, los anteriores ya están firmados, el de Chile todavía en teoría no está vigente, según la página de FATCA, y eventualmente entonces entraría Argentina. Fíjense que se ha firmado con países que en realidad a nivel económico no tienen ningún peso, entonces no habría ningún motivo desde ese punto de vista para que no lo firmen con Argentina. ¿Sí? Hay una clara tendencia. Cuando uno ve las estadísticas de cómo se fueron firmando anualmente, claramente cuando se firmó con la presidencia de Obama, ahí hubo una inyección fuerte de cantidad de acuerdos firmados, luego después con Trump se mantuvo, bajó en realidad, bajó los primeros 2 años, y ahora con Biden, será por pandemia o qué, pero realmente se han firmado muy pocos, ¿sí? De hecho en el 2022 se han firmado 2 nada más. Vamos a ver, en caso de firmarse con Argentina, ¿qué se informaría? Les decía, a ver, es difícil saber el texto, ¿no es cierto?, de que se está planteando, pero sí uno puede ir a ver hacia atrás cuáles son los acuerdos que ya se han firmado y cuáles son los modelos que Estados Unidos básicamente se acostumbra a utilizar, y uno creería de que si se han firmado con grandes potencias respetando ciertos criterios, ¿por qué con Argentina Estados Unidos estaría interesado en cambiar el criterio? Entonces, lo más importante que me interesa transmitir es que
la información que se va a brindar va a tener que ver con, más allá de los datos identificatorios del titular de la cuenta, o sea, quien esté como titular de la cuenta, se van a informar movimientos que tengan, ciertos movimientos y no todos. Básicamente, ¿qué se va a informar? El importe bruto de intereses acreditados en la cuenta, el importe de los dividendos de fuente americana y cualquier otro ingreso de fuente americana. ¿Sí? Es decir, si uno tiene una cuenta bancaria con un saldo de $50.000, ¿sí? O de $100.000, no, en realidad no hay mínimo ahora, por lo menos, eso no quiere decir que no se firme y no se establezca un mínimo, con algunos países se establece que a partir de cierto monto se informan, pero básicamente por los saldos no se van a informar. Y los movimientos que tenga la cuenta va a estar reducido a ciertas operaciones de fuente americana. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene intereses cobrados o dividendos o cualquier otro ingreso de fuente americana, está sujeto en teoría a ciertas retenciones. Y esas retenciones en Estados Unidos se declaran en un formulario que es 1042. El 1042S son relacionados, pero básicamente esa es la información que va a tener el IRS de la persona, ¿sí? Es decir, cobró ciertos dividendos, cobró ciertos intereses. Si la persona va y deposita $100.000 y ese es un depósito que le hace a nivel contable y fiscal también como un aporte de capital, ese movimiento no debería estar declarado, o sea, no debería estar informado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no corresponde a ningún ingreso de fuente americana. O sea, los convenios, concretamente el modelo 1 habla de eso, de que los movimientos que se van a reportar van a ser todos aquellos vinculados a fuente americana de ingresos. Ahora, eso no quiere decir de que yo tengo un movimiento cero, es decir, yo tengo una cuenta bancaria abierta, o la abro hoy, le deposito $50.000 y no tengo ningún otro movimiento. ¿Se va a disparar la información? Sí, va a haber un reporte que va a hacer el IRS, en donde va a decir el titular de la cuenta y cuando a la hora de informar movimiento, va a informar movimiento cero. Entonces ahí está el tema. AFIP se va a enterar de la existencia de esa cuenta y por aplicación del convenio de reciprocidad en donde se puede acceder a un mayor grado de información, que ya lo vamos a ver, que es el que está vigente actualmente, ahí sí le va a dar pie a AFIP para que pregunte más datos sobre esa cuenta. ¿Sí? Entonces, si uno movió 50, $100.000 que no tienen que ver con fuente americana de ingresos, ¿sí? No tenemos que pensar de que AFIP nunca se va a enterar de eso. ¿Por qué? Porque sí, se puede llegar a enterar por el hecho de que ahora la IRS le va a informar por lo menos los datos principales de la cuenta, y si se abre un proceso de fiscalización argentino, si hay realmente alguna causa, vamos a ver básicamente cuáles son las formas que tiene AFIP hoy para pedir información, AFIP o el gobierno argentino, teniendo el dato a través de FATCA y de Liga que se suscribió de la existencia de tal cuenta, claramente hay datos concretos y certeros para poder pedir mayor información sobre eso. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo se informa este reporte? Bueno, igual que CIRES, a septiembre de cada año hay tiempo hasta ese momento para enviar la información, tanto desde el fisco americano como desde el fisco argentino. Y un tema importante es cuándo entraría en vigor. Hagamos de cuenta que se firma mañana el acuerdo. Bueno, la normativa es clara en relación a cuándo empezaría a tener vigencia. Porque por un lado se firma el Liga Modelo 1, pero luego cada uno de los países tiene que notificar mutuamente, Estados Unidos a Argentina y Argentina a Estados Unidos, de que se están cumpliendo, o sea, Argentina tiene que confirmar vía notificación a Estados Unidos de que Estados Unidos tiene todas las medidas adoptadas y las garantías para la confidencialidad y seguridad de la información. Y Estados Unidos tiene que hacer lo mismo con Argentina, tiene que notificar al gobierno argentino de que efectivamente Argentina, en base al análisis que hizo Estados Unidos, cumple con todas las garantías de confidencialidad y seguridad de la información. Es decir, se firma por un lado el Liga, pero por otro lado tiene que venir esa notificación. La fecha de la última notificación es la que dispara la entrada en vigencia del acuerdo. Entonces, ahí estará decir, bueno, ¿cuándo se va a recibir eso? Si se firma mañana el acuerdo, no quiere decir que va a entrar en vigencia mañana, sino que va a ser a partir de esas notificaciones. Ahora, todos interpretamos de que las negociaciones y todo lo que se está hablando ahora entre Massa y la directiva que va, la comitiva que va a Estados Unidos y que viene y va, es decir, bueno, seguramente están hablando de eso, para ver qué tan rápido se va a obtener ese ok por parte de Estados Unidos de que Argentina cumple con las garantías. Si ese cumplimiento de garantías llegase a venir a la semana, o sea, primeros días de diciembre, 15 de diciembre, mi interpretación es que en septiembre de 2023 ya se va a estar informando los movimientos del 2022. ¿Sí?
Entonces habrá que ver si se llega con estos plazos o no. Bien. En amarillo está marcado justamente esto que les mencionaba. Hoy por hoy, el acuerdo que existe y está vigente entre Argentina y Estados Unidos es un acuerdo de intercambio de información a pedido, no es automático, y está 100% vigente. Nosotros le estuvimos teniendo un par de casos el año pasado, en donde directamente AFIP notifica al IRS y el IRS se da vuelta y notifica a quien tenga que notificar. Tuvimos casos concretamente de LLCs, en donde se le pedía desde las actas de aprobación de la toma de decisiones, desde los movimientos contables, desde los tax returns, etc. Por ahí también en la práctica se ha escuchado de que los saldos de las cuentas, cuando vinieron por blanqueo, bueno, en definitiva, está vigente, ¿sí? Lo importante es que el pedido tiene que ser fundado. Sinceramente, tiene que ser fundado con acabadas causas y razones para pedir información específica. No puede ser algo que sea información al aire, sino que tiene que haber una causa. Y eso puede venir desde un pedido a nivel judicial o puede venir directamente desde un pedido de nivel fisco, ¿sí? Lo importante es que se le da bastante discrecionalidad, en este caso el país receptor del pedido de Estados Unidos, a la hora de responder. Eso es habitual en los intercambios de información bilaterales a pedido de información, en donde el país receptor tiene ese poder de discreción a la hora de decidir si informa o no informa. Y bueno, ¿qué pasa? En el artículo 6 de este acuerdo se prevé la posibilidad de que en el futuro se firme un intercambio automático, que sería el que se está por firmar. Y como esta ley, este acuerdo firmado entre las partes, en su momento ya pasó por Congreso, la idea es que, o sea, lo que presuponemos es que la firma de este acuerdo que se está hablando sería una resolución ejecutiva y no que pase por Congreso. ¿Sí? Así que, bueno, esa es un poco la situación actual con Estados Unidos y Argentina y a nivel global, ¿no? Que un poco la conclusión de la charla era transmitir que estamos viviendo una etapa en la cual cada vez hay mayor transparencia, cada vez es más importante focalizarse en cómo estructurar el patrimonio, estar con los ojos abiertos y bueno, realmente la importancia que cada uno le dé a la confidencialidad y a la privacidad de la información es lo que va a hacer realmente focalizarse o no en esto. Después estará por otro lado los riesgos que cada uno quiere asumir, pero realmente el mundo está tendiendo hacia esta transparencia. Nunca se pensó en su momento que Estados Unidos iba a tener un reporte de beneficiarios finales, y hoy ya lo tiene y abarca a gran parte de las compañías. Y el intercambio de información entre Estados Unidos y Argentina, la verdad es que yo creo que centrarse en la discusión si se va a firmar o no se va a firmar es una discusión que no tiene sentido, digamos, porque en definitiva sabemos que a la larga se va a firmar. Yo creo que cada uno se tiene que preocupar por dormir tranquilo, básicamente, hacer las cosas que tenga que hacer, que le den tranquilidad y no tanto pensar si esto se va a firmar o no se va a firmar. Tenemos que darlo por hecho y trabajar en eso. ¿Sí? Bien, Juan, ahora sí tengo un montón de preguntas que fueron dejando. Bueno, La primera, no las voy a leer en orden, sino por cómo lo fuimos tratando, en el orden que las plantearon, sino cómo se fue dando en tu presentación. La primera es, cuando vos hablas de los distintos SIGAs firmados, había ciertos países que figuraba con un estatus de en sustancia. sí. En sustancia. En sustancia, lo que implica es que de alguna manera ya están sentadas las bases y que hay ciertas cuestiones legales que no van a ser tan exigentes como con otros casos. ¿Sí? Así que son muy pocos, creo que son 7 los que están en sustancia, de hecho China también lo tiene, y es por eso. ¿Sí? Okay. Después, en el marco de la FATCA, la retención del 30%, ¿es sobre la ganancia que se presuma o eventualmente se liquide o es sobre el monto total? No, sobre los montos que recibe en esa entidad bancaria de fuente americana. Esa cuenta. Bien. Entonces ahora sí voy para arriba. Una cuestión operativa quizás. En cuanto a al intercambio con USA, en el marco de los SIGA, si se estuviera por firmar uno de estos acuerdos, ¿no debería estar listado en la web del Tesoro que se está trabajando en eso? Sí, a ver, debería figurar, pero eso no quita que en definitiva no pueda firmarse un día para el otro. La verdad es que
desde ese punto de vista yo no tengo experiencia de haber seguido la firma de algún acuerdo con otro país y ver si antes ya estaba en gestión o no. Entonces, yo no creo que sea un limitante el hecho de que no esté en la página del fisco americano, si está o no por firmarse. Pareciera que es buena práctica, pero no recuerdo yo tampoco haber visto alguna limitante legal que diga si no está en la página no es válido. Así que estoy de acuerdo con eso. Sí. Después, el acuerdo entre el IRS y AFIP, esto que hablamos antes, si debería estar sujeto a ratificación por vía de decreto del Poder Ejecutivo para su ejecutividad. O sea, si puede ser un acuerdo ejecutivo o es basta un acuerdo entre autoridades fiscales, un acuerdo de asistencia mutua. Yo creo que el hecho de que ya esté firmado el acuerdo previo allana bastante el camino ante para la firma de este acuerdo. ¿Sí? Así que yo creo que va a ser algo que va a tener que resolverse a nivel ejecutivo, ¿sí? Y no va a pasar por Congreso, está claro. Bien, después hay una opinión que vamos a verla después. Si la última notificación se da el 31 de diciembre de 2022, acá también volviendo al tema de los IGA, del IGA entre Argentina y el IRS. Entonces, Estados Unidos notificaría retroactivamente todos los movimientos mencionados de todo el año 2022, o sea, desde enero. Es buena pregunta. Yo, en base al análisis que hice de los contratos, entraría el 2022. Entraría el periodo anual. ¿Sí? Entonces, mi Bien. interpretación de la normativa es que sí. También estoy de acuerdo, ¿no es retroactivo o es, como le pusieron en Argentina, una retroactividad impropia, como va sobre el periodo fiscal que ha cubierto? Claro. Ya no es solo Quedaría periodo cubierto el año. fiscal. Sí. Y eso, la verdad es que, habiendo leído varios acuerdos, en casi todos se mantiene lo mismo. De hecho, yo les puse, si tienen acceso pueden ir a verlos. Está la sección, es bastante claro, en todo se respeta, como habitualmente este tipo de acuerdos son respetando un template, está en todos los acuerdos con estos países en el mismo lugar del contrato y el mismo tipo de información, básicamente. Y luego en el artículo siguiente establece todos estos mecanismos de vencimiento y desde cuándo empieza a aplicarse. Y ahí está establecido que sería el año de Bien. firma. Después hay tres preguntas, ahora se agregó una más, So, todas vinculadas con los montos mínimos a partir de los cuales se dispara el intercambio de información. ¿Existe monto mínimo? ¿Ese monto mínimo es o no $50.000? Alguien dijo algo de los $10, pero perdí la consulta. En algún lugar leí que el disparador para informar es haber recibido más de $10 de dividendos o interés de fuente americana. ¿Es así? sí, está. A ver, esto va a depender del contrato que se termine firmando, ¿sí? No hay que confundir los $50.000 que los ciudadanos o residentes americanos tienen que están obligados a presentar cuando superen sus activos en el extranjero, $50.000. Eso es una cosa. Otra cosa es el acuerdo en sí que se firma con un determinado país, si ese acuerdo establece un mínimo. Y hay, de acuerdo al acuerdo, sinceramente, los mínimos. Con Brasil existe, habrá que ver con Argentina qué es lo que pasa. Sí. Eh, Pregunta operativa. ¿Se intercambia información fiscal de sociedades offshore BVI en bancos estadounidenses? Bueno, primero hay esta idea de una sociedad en BVI no es offshore para BVI, pero no importa. O sea, la idea de si una sociedad de BVI tiene una cuenta en Estados Unidos, se intercambia esa información. No, porque estamos hablando que siempre se intercambia en cuentas bancarias a título personal. ¿Sí? Bien. Entonces, si la cuenta bancaria está a nombre de una entidad jurídica, ya sea un LLC, una corp americana o una corporación en cualquier país del extranjero, estamos hablando de que no es una persona física la dueña de esa cuenta, con lo cual no se va a reportar. Después, esta pregunta de si las cuentas cerradas antes de fin de año se informan. Supongo que en el marco de FATCA, es que lo está preguntando. En el marco de FATCA, ¿no es cierto? En el marco de CRS sí, y en el marco de FATCA no lo dice la norma, sí lo establece cuando es al revés. O sea, cuando la obligatoriedad, por ejemplo, de Argentina de informar cuentas de americanos se cierran, tiene que informar, pero después,
cuando está el detalle de lo que Estados Unidos tiene que informar, no lo menciona. Entonces, con lo cual yo considero que no debería. Otra pregunta para el intercambio de información, no en el marco del FATCA, supongo que esto es en... No estoy del todo seguro en el marco de cuál de todos estos intercambios, pero si existiese un inmueble de $200.000 de valor, ¿está sujeto a un mecanismo de intercambio de información? Si hay una... A ver, estamos hablando de intercambio de información, siempre recaen sobre información financiera. Entonces, si hay una compañía que tenga un inmueble, no tiene nada que ver por el hecho de que estamos hablando de que esto es cruce de entidades, de cuentas bancarias, básicamente, a título personal. Bien. En el marco de FATCA, ¿se informaría el saldo de una cuenta de una LLC manejada por una persona física de domicilio argentino? Ahí también hay unas cuantas cosas mezcladas, no es tan importante el Sí. domicilio como la residencia fiscal. Si está a nombre, sí, si está a nombre de un LLC, vía convenio FATCA, no se informaría. Tampoco se informaría el saldo vía FATCA, porque no informan saldo. Recuerden, es cuentas abiertas a título personal, o sea, personas físicas, humanos, y no se informan saldos, se informan movimientos que tengan que ver con fuente de ingresos americana. Eso es lo que se informaría a través del acuerdo con Estados Unidos. Después una pregunta, porque esta sí la voy a perder sino ahora. Consultan por tu opinión. En caso de firmarse un IGA modelo 2, ni siquiera llegaría a la Argentina información de los cuentavientes en los Estados Unidos, ya que el intercambio de dicha información no sería recíproco. Para que exista un intercambio de información fiscal automático y recíproco, en el sentido de que este sea realmente eficaz, los Estados Unidos deberían modificar su legislación interna para intercambiar información de los beneficiarios finales de los cuentavientes. Y sobre eso, ¿cuál es tu opinión sobre esta declaración? Repetime la última parte. Para que exista un intercambio de información fiscal automático y recíproco, en el sentido de que este sea realmente eficaz, los Estados Unidos deberían modificar su legislación interna para intercambiar información de los beneficiarios finales de los cuentavientes. No, porque esto ya está aprobado por la normativa americana, que si se firma un modelo 1, empiezan a brindar información de los titulares de las cuentas. Y punto. ¿Sí? Un tema importante, que esto no es un tema menor, es la real aplicación de Estados Unidos una vez que ya está firmado el acuerdo. Y es que Estados Unidos no lo está llevando a la práctica. Esto parecerá raro, pero firma el modelo 1 y luego no le brinda información. Y esto yo lo he podido validar con asesores y colegas de distintos países en donde no están recibiendo información, a pesar de que está el acuerdo firmado. Es decir, si Argentina y Estados Unidos firman modelo 1 IGA, y ya está todo básicamente para que se empiece a aplicar, es lo mismo, y es la misma situación en la que están muchos otros países, y ninguno de esos países está recibiendo información, por el hecho de que Estados Unidos sigue con la postura de no compartirla, a pesar de que se firmó el acuerdo. Esto es una especulación, claramente, por eso lo menciono, pero en realidad no sé si es tan relevante, si es importante tenerlo en cuenta a los fines del análisis global, pero es una especulación. Y sepamos que en definitiva existen hoy los acuerdos firmados y que Estados Unidos no le está brindando la información. Es algo bueno, que es raro, pero se está y respeta un poco la idea de offshore que hablamos de Estados Unidos. ¿Cuentas comitentes en Estados Unidos se informan o no? Siempre bajo FATCA, bajo el nuevo registro, si la cuenta comitente está a título personal, sí se informa. Si está bajo una corporación, una empresa, una sociedad en BVI o lo que fuera, no. Bien. Después, si la cuenta bancaria, acá dice la cuenta más, pero no tiene movimientos, ¿se informa o no se informa? Sí, se va a informar sin movimientos. Eso ahí va a generar, a ver, ¿por qué no es que no tenga movimiento? No tienen que tener movimientos atribuibles a lo que dice el convenio. Porque como mencionaba recién, yo le puedo poner $100.000 a la cuenta y un aporte que yo hice, ¿sí? Y no tiene nada que ver con ningún ingreso de fuente americana. Entonces, cuando el IRS reporte la información de esa cuenta argentina,
va solamente a decir cuáles los datos míos y los datos de la cuenta. Y después no va a decir que hay movimientos, porque los movimientos que tiene que reportar son los vinculados a fuente americana de ingresos. Por eso, ¿qué va a hacer? Es que AFIP ya sepa que Juan tiene una cuenta en Estados Unidos y que si por algún motivo sospecha o inicia una inspección en Argentina, puede llegar a pedir la aplicación del convenio recíproco que existe, y ahí pide más información y va a tener información detallada, puede tener el número de cuenta y va a tener la titularidad y demás. Entonces, claramente es como que se gatilla esa segunda posibilidad. ¿Está bien? Después, si se informa a razón del domicilio fiscal... Espera, porque esta pregunta está... Sí, pero ya me imagino por dónde viene. Si tengo la ciudadanía italiana, soy argentino, informo la esa dirección es la italiana. siguiente que iba a leer, pero si querés contestar esa primera, mira. No, ahí depende en realidad, porque realmente, ¿quién informa? ¿Quién tiene la obligación de informar? La entidad financiera. Entonces, si la entidad financiera realiza el alta de la cuenta con datos que no tienen que ver con Argentina, y bueno, no tendría por qué estar informando a Argentina. Lo que pasa es que hay que ver, y hay un tema de compliance también de los bancos, porque para abrir una cuenta no solamente piden el pasaporte, pueden llegar a pedir mucha más información. Entonces realmente yo creo que los bancos hoy tienen bastante información para saber cuál es la verdadera residencia fiscal de la persona, y le van a pedir todos los elementos para cumplir con su propio compliance. Entonces, informar un domicilio porque tengo la ciudadanía italiana, porque tengo otro domicilio, sin sustento acabado, no va a hacer de que no pueda zafar de presentar o declarar, o que el banco tome como que en realidad es una cuenta de un residente fiscal argentino. Lo mismo cuando tengo dos. Si eventualmente vivo mitad de año en un país y mitad del año en otro país, y tengo doble residencia o puedo probar dos domicilios, está previsto la norma de que eventualmente se le va a informar a los dos países. Si está firmado, ¿no es cierto?, el IGA con los dos. Bien, y la última pregunta que tengo, si me estoy salteando alguna, por favor, aunque sea pongan, te la salteaste y la busco, o idealmente repostenla, pero creo que es la última que queda. Billeteras virtuales asociadas a un banco americano, ¿se verían obligadas a reportar por FATCA modelo 1? El caso, por ejemplo, de Payoneer. Sí, hoy no está regulado ese tema, así que yo creo que hay mucho por hablar. Lo que sí sabemos es que, en teoría, cualquiera de estos bancos virtuales, Pioneer, Mercury y demás, que tengan un domicilio en Estados Unidos, van a caer dentro de las entidades financieras que deben reportar, ¿sí? Y si están a nombre de una persona física. ¿Está bien? Todo el tema cripto hoy está un poco, ya sabemos, entonces está no está tan claro y hay mucho por debatir. Entonces, debería seguir, si es una entidad financiera, la misma línea que el resto de las entidades financieras convencionales. Pero ahí yo tengo mis reservas si hay una billetera virtual. Me parece que hay algunos asteriscos ahí para debatir. Y gracias por haber reposteado la pregunta, Vicky. En el marco de FATCA o eventualmente el CRS, lo que se informa son los movimientos. Por movimiento se refiere a ingresos, egresos, ambos. Ingresos. Okay. Montos acreditados bueno, lo que es, cambia el concepto si estamos hablando bajo CRS o bajo FATCA, o bajo FATCA, en donde uno es fuente americana de ingresos y en CRS ya es un poco más amplio y además informan saldo de cuenta también. Y para el intercambio de información, ¿hay una fecha histórica a partir de la cual se empieza a intercambiar o arranca cuando se aprueba el acuerdo? Exacto. Arranca cuando se apruebe el acuerdo, como dijimos recién. Si se llega con todos los plazos antes de fin de año, ya entiendo que el 2022 sería reportable en septiembre de 2023, y si no, ya directamente pasaría para el año que viene. Bien. Pero si la cuenta se cierra antes de fin de año y en ese año hubo dividendos en la cuenta, ¿no quedaría la info reportada igual? A ver, cuando uno presenta, vamos a hacer el caso, yo tengo una cuenta hoy y la cierro hoy y durante el año tuve movimientos, ¿sí? Como yo a fin de año en Estados Unidos voy a tener que presentar el 1042 y un montón de información para que la EB sepa, si la cuenta está cerrada antes de la entrada en vigencia, ¿sí? Ahí yo considero que puede llegar a haber dudas y puede llegar a no declararse. Pero hay información que la EB va a tener a fin de año, ¿sí? Pero el hecho de que la cuenta se cerró antes puede llegar a generar que no se presente.
caso de duda, tengan en cuenta todo lo que fue la causa de HSBC, que vino información que era robada, pasó de todo, y sin embargo llegó acá, y porque había un intercambio de información entre Argentina y Francia, Strakia y todas las cámaras que vinieron después dijeron, está bien, se recibió en el marco de ese intercambio, no importa de dónde vino la información. O sea, incluso si pareciera que la información tiene dudas, si llega a FIP, va a ser validada, por lo menos según la jurisprudencia penal, que es la que suele ser más beneficiosa para los contribuyentes. Así que no se confíen en que por cerrar la cuenta y quedar quizás técnicamente afuera del acuerdo, esa información no va a ser usada. Sí, la verdad es que el acuerdo, como decía antes, establece esta posibilidad cuando es al revés, ¿no? Si una cuenta de un americano en Argentina se cierra, está la obligatoriedad de presentar hacia atrás. No lo dice cuando la obligación es desde Estados Unidos. Con lo cual para mí estaría afuera. Pero, como dice Tommy, pueden pasar muchas cosas y bueno, uno no tiene que estar tranquilo de que si cierra la cuenta de año no se va a reportar si tuvo ese tipo de movimientos. Porque, reitero, cuando llegue el momento de hacer las tax returns en Estados Unidos y se presenten los formularios correspondientes donde uno declare ese tipo de ingreso de fuente americana, va a ser información que ya va a tener el IRS. Ahora, la entidad financiera no va a contar con información de la cuenta a la hora del reporte. Y como no está previsto en el convenio, por eso que ya entiendo que no. ¿Sí? Pero bueno. Bien. Bueno, mientras tanto, si alguno tiene alguna duda más, siéntase con total libertad. Ahora ya habilité para que todos puedan habilitar el micrófono, así que si alguien quiere hacerla en vivo lo puede hacer, si no, plantéenlo por escrito. La charla sí queda grabada. La UCEMA lo va a postear, pero no sé bien por qué canales. Sé que es YouTube y supongo que lo avisarán en la cadena y ahora en las redes de la UCEMA. Así que eso va a estar disponible el video. Igualmente, ya ahí yo puse el email en la presentación. Si quieren las slides, no tengo problema, me escriben y se las mando. Ahí se los puse también en el chat, el mail de Juan, para que lo puedan contactar. Nada, antes del cierre, la verdad, un par de cosas raras o llamativas de la ley o del sistema americano y cómo nos comparamos. O sea, algo que me resulta muy llamativo siempre en esto es las proyecciones a 10 años de gastos, inversión, recaudación y cómo va a ser el impacto a 10 años. O sea, la diferencia del sistema latino en general, pero argentino en particular. Pero como cosa llamativa para alguien que no está acostumbrado a esas proyecciones decenales. Después, esta idea o esta identificación de diferencias entre el resultado contable y el resultado impositivo como un problema. Lo cierto es que responden a ideas distintas. La contabilidad y lo que es el marco contable o la información contable lo que busca es llevar información a los accionistas, eventuales inversores, y transmite información sobre la salud o no sé, salud financiera de la empresa. Después veremos si es salud financiera el término, pero soy abogado, no contador, así que puedo equivocarme. Pero el otro punto es, el resultado impositivo es el reflejo de una política fiscal, es una política de Estado, es el propio Estado el que define cómo se determina un resultado impositivo. Entonces, entender que el resultado impositivo está mal es reconocer que la política fiscal estatal está mal. Entonces, tenés un problema, tenés un problema de esquizofrenia, porque estás diciendo lo que hiciste está mal como si lo hubiese hecho alguien más. La igualación es extraña. El resultado contable, en realidad, después, cuando el IRA termina convirtiéndose en ley, no es resultado contable, sino que es resultado contable ajustado. Entonces, se genera un tercer resultado. Y si consideramos, como decía Juan, lo que va a ser el pilar 2 de la solución a la economía digitalizada, vas a tener un cuarto. Y además acuérdense que Estados Unidos tiene su propio estándar contable. O sea que encima tenés el NIF o el IFRS. Entonces tenés un sexto. Entonces estás hablando de 6 resultados, 5 de los cuales son contables. Impositivos va a haber uno por cada estado, porque justamente refleja la política de cada estado, la política fiscal de cada estado. Entonces imagínense que va a haber por lo menos 139 resultados impositivos, que son por la cantidad de miembros que hay en Firmaron el agua. Inclusive Framework, y después, solo en Estados Unidos vas a tener por lo menos 6 resultados contables.
Entonces se genera toda esta cuestión rara de, está bien, es política fiscal y esto fue más para la tribuna que por un resultado, si bien va a tener una teórica recaudación enorme. Hoy lo que escuchaba esta semana, una proyección, es cierto, como decías vos, Juan, que las primeras proyecciones y las que salieron no me acuerdo cómo se llaman, los dos organismos del Congreso y del Estado que hacen las proyecciones impositivas de cómo van a impactar, decían esto, que eran entre 120 y 150. Esta semana escuché que ese número cayó a 70. Entonces también está el tema de decir, no es la misma economía de cuando se planteó el proyecto. Totalmente. Lo que es el impuesto sobre la renta contable, además, es lo que antes era, o es muy similar, a lo que antes era el impuesto mínimo alternativo, el Alternative Minimum Tax o IMT, que existió desde los 80, no sé bien, desde el 86 debe haber existido en esa reforma, hasta el TCJA en 2017. Todo el mundo a las puteadas limpias, porque era un impuesto que aplicaba sobre casi cualquier empresa, y funcionaba igual al impuesto a las ganancias mínimas presuntas. Hasta nosotros no sabíamos de que era un mal impuesto y que había que sacarlo. En Estados Unidos hicieron lo mismo y lo volvieron a poner. Entonces, es cierto, va a pegar en una cantidad de empresas chicas. Hoy hay un ímpetu internacional del Pilar 2. Esto no es igual, pero va en esa línea, pareciera. Así que habrá que ver dónde termina. Pero es algo que ya existió, ya se derogó y que generó un montón de problemas y descontentos justamente porque va en contra de la política fiscal, porque se está grabando una cuestión contable. El resultado contable no tiene nada que ver, o no tiene por qué tener algo que ver con el resultado impositivo. Y después, respecto del buyback, también es una cosa que era linda, también se tiró para la tribuna, pero por ejemplo están las SPACs. La SPAC es una sociedad, es un contrato en el cual un acuerdo en el marco del cual se crea una sociedad vacía que emite un montón de acciones y la gente pone plata, compra esas acciones y el único propósito del SPAC es encontrar un negocio y adquirirlo. Es una forma funciona como un private equity muy agresivo en términos generales. El tema es, si no se logra ese propósito, la sociedad tiene que recomprar sus acciones. Entonces decís, un negocio que fracasó, que no generó rentabilidad, ¿lo vas a grabar? No está la reglamentación del stock buyback. Pero ese tipo de cosas, vos decís, acá Sí, alguien... ahí, con relación a eso, como comentario, es que la evaluación de ese 1% es sobre el valor de mercado. Entonces, si fracasó el negocio, no deberíamos estar hablando de un Lo que número pasa, lo que significativo, pasa es que ¿no? el SPAC sigue al mismo valor, porque no tuvo, o sea, fracasó el negocio en el sentido que no logró la meta que se buscaba, adquirir otra empresa. Pero el SPAC sigue valiendo lo que fue el aporte. Entonces le va a sacar el 1% de lo que fue el aporte. Podría ser, hay que ver qué eventualmente Claro. será la situación. Y después, nada, este sí era tema más de color, más divertido, o sea, estamos hablando de impuestos, divertido es en forma muy laxa, lo que fue el fondeo del IRS. El IRS, entre las muchas cosas que va a hacer, es, teóricamente, el IRS funciona con 12 billones de dólares. Es una organización que en total consume alrededor de 12 billones de dólares. Le van a poner 80. Es muy difícil que la IRS pueda, o sea, por cualquier organización. Vos imagínate que tenés una pyme en Argentina y te dicen, bueno, te pongo 20 millones de capital en un aporte. Decís, ¿qué hago con 20 millones de dólares? Me voy, cierro, me fugo. Pero en el punto real es cómo administras esos fondos. Y el IRS tiene problemas en eso. Los lineamientos generales, hasta ahora de lo dicho, son tres, como decía Juan. El primero es la renovación de todo lo que es informática y los sistemas de fiscalización. El segundo es la contratación de por lo menos 80.000 agentes. A razón de eso, el Partido Republicano, que perdió por un punto y estaba recontracaliente, salió a decir que lo que iban a hacer era hordas de agentes fiscales que iban a salir a perseguir a la gente para saquearla. No hay una palabra que sea exagerada, eso fue literal los titulares de los diarios durante 15 días. Se agregó que la IARES va a comprar armas y que los agentes de la IARES van a tener armas. A razón de lo cual también se armó un quilombo que dice, pará, vas a poner 80.000, los vas a armar y nos vas a mandar a perseguir. En realidad, al igual que pasa con casi cualquier autoridad fiscal, incluida la AFIP, hay agentes que están armados.
los agentes de aduana que trabajan en el puesto de control están armados. Y la propia aduana les da el arma. En el IRS pasaba lo mismo. El dato divertido quizás era que en los últimos 15 años los reportes de disparos por parte de armas de agentes del IRS, absolutamente todos los casos fueron descargas accidentales. O sea, alguien se pegó un tiro en el pie. Eso como para decir esa cuestión del escándalo y la fiscalización y todo lo que iba a pasar, y decir, bueno, para la realidad no es así, es otra. O sea, sí hacen falta las armas, además de que estás hablando de Estados Unidos y con su no sé cómo llamarlo, su relación con las armas. Entonces, esa cuestión de quitar un montón de dramatismo a la situación, pero sí decir, presenta problemas incluso para la IRS, pero sí va a ser una idea de modernización. Hace 3 años yo escuché a un ex número 1 del IRS explicar que los sistemas de fiscalización de las partnerships todavía se configuraban hace 3 años, con las tarjetas agujereadas, las tarjetas que se les hacen los agujeritos. El sistema era tan viejo que se lo configuraba con eso, no se lo configuraba de otra forma. Entonces, suena razonable que uno tenga que actualizar eso. Es tremendo, el nivel de desactualización del sistema del fisco americano es tremendo. O sea, que se sigue usando fax. Es una locura. Nosotros en Argentina, ¿hace cuánto lo dejamos de usar? Que no tengamos un quit de ingreso, un clave fiscal para uno poder acceder, ver su información, su propia información, el que uno presente, que no haya presentaciones. Hay presentaciones digitales, pero son tan distintas a lo que estamos acostumbrados nosotros, donde claramente una modernización hace falta y creo que eso sí apuntan. Y haciendo mención, Tomás, a lo que vos mencionabas de ese ex número 1, también mencionaba de que cuando él estaba a cargo del IRS, le surgían luces amarillas y rojas para fiscalizar por todos lados y no podían hacerlo porque no tenían recursos. Y en definitiva el índice era menos de la mitad. Decía, no lo podemos hacer por el simple hecho de que no tenemos recursos y encima lo que estamos aplicando, hay veces que son auditorías de gente que ya que no tenemos resultado fiscal, no hay ajuste, porque lo estamos haciendo mal. O sea, es increíble el funcionamiento y por eso creo que algo va a mejorar y que van a apuntar a eso. No sé si esperemos que así sea, porque como que así no sea, pero bueno, suena razonable. Suena coherente. Suena coherente, exacto. Bueno, nada, no hay nuevas preguntas. Tienen igual en el chat el mail de Juan. Tenemos la siguiente de estos. De vuelta, hay un montón de seminarios más y un montón de eventos más que organiza los EMA. Pero el siguiente en el que participo yo es el 12 de diciembre con lunes 12 de diciembre con Martín Litvak hablando de planificación patrimonial antes de 2023. Una de las cosas que vamos a hablar es, ¿tiene sentido no abrir un plazo fijo el 30 de diciembre? La respuesta, sí, spoiler, es no, no tiene sentido. Hay otras formas más baratas y no dejan la plata congelada 30 días. Si quieren saber cuál es, el 12 de diciembre les contamos. Muchas gracias a todos, gracias por haber sumado, muchísimas gracias Juan por el tiempo, sé que no duerme hace 3 días porque está leyendo IGAS, así que debe estar bárbaro, esta semana debe haber sido una bomba. Leí, voy a soñar con IGAS, de todos los acuerdos que leí. Muchas gracias a vos, Tomás, a la universidad y a todos por haber venido, realmente un gusto haber participado. Y quedo a disposición para lo que haga falta. Vale, gracias a todos, hasta luego. Adiós, un abrazo.